Eh, bueno, gracias Andrés, gracias a los hermanos de la Iglesia Jehová es mi pastor por la invitación que me realizaron para poder compartir en esta noche la palabra del Señor. Y bueno, es una gran alegría para mí, un gran gozo poder estar junto a ustedes en esta noche y así hablar de lo que realmente es algo muy importante para nosotros como creyentes, que es el mensaje de salvación, ¿no? Vamos a orar, mis hermanos, mis amigos, les invito por favor a que podamos orar. Padre, gracias por este día, gracias Señor por tus cuidados, gracias Padre por amarnos y gracias Señor por todo lo que permites que suceda en nuestra vida, porque cada situación, circunstancia tiene un propósito principal, Señor. Padre, gracias porque tú tienes el control de todas las situaciones, Señor, y gracias, Señor, porque tu palabra sigue llegando a vidas de personas, Señor. Entregamos este tiempo de estudio en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Muy bien. Bueno, estamos viviendo sin duda alguna, mis queridos amigos, no sé si usted está de acuerdo, pero estamos viviendo sin duda alguna tiempos muy difíciles, tiempos en los cuales estamos viendo la muerte muy de cerca, sin ir muy lejos. Me imagino que usted, tal vez en su círculo familiar o tal vez en sus amistades, ha perdido a una persona o a un ser querido a través de lo que fue este proceso de la pandemia. Este proceso de la pandemia realmente, como alguien diría, nos ha cambiado prácticamente la vida, los hábitos en nuestra vida, y eso nos ha hecho ver que la vida, en realidad, la salud es muy frágil, muy frágil. Ya lo decía el autor del libro de Santiago en los escritos en el Nuevo Testamento, que la vida, sí, dice, es como la neblina, hoy estamos y ya mañana ya no. Y eso es una tremenda verdad. Aquellas personas que pensaron que podían ser fuertes físicamente, con buena salud, esta pandemia nos ha hecho ver que todos estamos al mismo nivel. Todos estamos bajo una misma realidad y todos estamos bajo un mismo riesgo. Más allá de que usted y yo podamos tener o no una vacuna, la muerte está rondando muy cerca a nosotros y eso es una realidad. La primera ola fue muy dura, la segunda fue algo, bajó un poco la intensidad, pero la tercera fue devastadora para muchos. Y yo personalmente he perdido a varios amigos en esta tercera ola, bastantes hermanos, bueno, algunos hermanos de nuestra iglesia que pasaron a la presencia del Señor y fue muy duro. Mis hermanos, la muerte es algo muy real. Me gustaría compartir en esta noche algunos datos que arroja esta pandemia. Por ejemplo, en todo el mundo hay por lo menos 215 millones de personas que han contraído el virus. 215 personas, o 215 millones de personas han contraído el virus. ¿Cuántas personas han muerto alrededor del mundo? 4,48 millones de personas han muerto a través de lo que fue todo este tiempo del virus. 4,48 millones. ¿Se puede dar cuenta? 4,48 millones de familias han perdido un ser querido, han perdido un amigo. ¿Cuáles son los datos en nuestro país? Hasta el día de ayer, mis amigos y hermanos, hay un total de casos en nuestro país de más de 488,933 personas que han sido contagiadas con el virus. Más de 18,000 personas han muerto en todo lo que va esta pandemia. Bueno, si uno dice, a comparación de otros países tenemos la tasa de letalidad más baja, bueno, puede ser a comparación de otros países que estamos más bajos, digamos, en cuanto a las muertes, pero mi amigo y hermano, son muertes, y cada muerte es una vida que pasó, ya sea si creyó en Cristo como su Salvador personal, pasó a la presencia del Señor. Pero si no creyó en el mensaje de salvación, mi amigo y hermano, va a pasar la eternidad en el lugar donde la Biblia lo llama el infierno. ¿Se puede dar cuenta? Mis amigos, nosotros como creyentes no podemos permanecer indiferentes ante esta realidad. Una de las cosas que personalmente a mí me sorprende es la forma como nuestro Señor Jesucristo siempre estaba velando por vidas de personas y no era indiferente a la realidad de las personas.
Tal vez de pronto usted no perdió a ningún amigo, tal vez no perdió a ningún ser, a ningún familiar en todo lo que va esta pandemia, gracias a Dios. Pero mi pregunta en esta noche es, ¿su familia conoce a Cristo? ¿Su familia ha creído en el mensaje de salvación? Porque hay dos realidades, perdón, hay dos lugares donde una persona va a pasar la eternidad. Si creyó en el mensaje de salvación, va a pasar la eternidad con el Señor. Le repito, la eternidad. No estamos hablando de un tiempo limitado. Pero si no creyó en vida en el mensaje glorioso de salvación, va a pasar la eternidad en el infierno. Suena duro decirlo, pero es una realidad bíblica. Alguien diría o alguien decía, bueno, Dios decidirá dónde voy a pasar. Y la pregunta es, ¿en base a qué? ¿En base a qué Dios puede decidir dónde usted va a pasar la eternidad? ¿En base a sus obras? La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se puede dar cuenta? No es por lo que usted haga acá en la tierra que se va a ganar el derecho de poder estar en la eternidad con el Señor. Porque si usted y yo nos ganamos el derecho de estar en la eternidad con el Señor por lo que hagamos aquí en la tierra, la pregunta que surge es la siguiente. ¿Para qué murió Cristo? ¿Para qué murió Cristo si usted y yo nos podemos ganar el derecho de poder estar en la eternidad con el Señor por medio de las obras? ¿Para qué murió Cristo? ¿Para qué murió Cristo? Y mi amigo y hermano, si nosotros pensamos que la salvación se lo gana por medio de las obras, entonces la obra de Cristo en la cruz del Calvario quedó en la nada. Y no es así. No es así, permítame decirle. La Biblia dice, para todo aquel que en él cree, ¿en quién? En Cristo. En esta noche, por favor, permítame ver a la luz de la palabra de Dios tres realidades que la Biblia nos habla. Tres realidades, mi amigo y hermano, que la Biblia, no yo, no es ningún libro, la Biblia, la santa palabra de Dios nos habla y son realidades, como alguien diría, reales. No es algo como para, no es algo como para que tengamos miedo, sino para que podamos ver, en primer lugar, la realidad del infierno. Vamos a ver en esta noche tres realidades, como le venía diciendo hace un momento atrás. En primer lugar, me gustaría ver la realidad del infierno, la realidad del infierno. Generalmente cuando hablamos acerca de la palabra infierno, muchos se asustan, nos asustamos. No sé, en algún momento yo de niño, cuando me hablaban acerca del infierno, era como para que me coma el almuerzo, ¿no? Y ese rato tenía que comer y todo. Pero mi amigo, la realidad del infierno no debe llevarnos a asustarnos o a atemorizarnos si usted está seguro del lugar donde va a ir. Si usted está seguro del lugar donde va a pasar la eternidad, no debería atormentarle la realidad de lo que va a ser el infierno, porque usted no va a pasar en ese lugar su eternidad. Pero hay muchas personas que van a pasar su eternidad en ese lugar que la Biblia lo llama el lago de fuego. Antes de poder ver un poco acerca de esta realidad, de la realidad del infierno, permítame por favor compartirle algo. El ser humano, o sea, cada uno de nosotros, estamos compuestos de dos partes. En primer lugar, una parte material, es decir, la parte material es todo lo que tenemos como cuerpo físico, pero también tenemos nosotros una parte inmaterial. ¿Entiende la idea? Una parte inmaterial que no se ve, que está compuesto del alma. El alma es el asiento, alguien decía, del intelecto, las emociones y la voluntad. El alma es la esencia de la persona. Ahora, cuando una persona está viva en el mundo, el alma de la persona está unida al cuerpo de la persona. Cuando la persona muere físicamente, se produce una separación entre el alma y el cuerpo. El cuerpo, mi amigo y hermano, al igual que cualquier otra persona, va a pasar, es decir, cuando nosotros nos morimos, nuestro cuerpo físico, ¿dónde va a ir? Va a ir al cementerio y vamos a ir y nos van a enterrar y vamos a desintegrarnos. Pero el alma de la persona, inmediatamente, si ha creído en el mensaje de salvación, va a pasar la eternidad en el cielo. Va a estar con el Señor. ¿Se da cuenta? Y en el momento del arrebatamiento habrá una resurrección corporal y nuestro cuerpo físico resucitará, pero será transformado.
Segunda Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice lo siguiente. Si usted tiene una Biblia, por favor, acompáñeme a Segunda Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. La palabra de Dios dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Les repito, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué dice lo siguiente? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Se da cuenta? Aquí el creyente resucitará en el momento del rapto, porque dice claramente el texto bíblico, los muertos en Cristo. Es por eso, mis hermanos, que cuando un creyente muere, evidentemente nos duele su ausencia, porque ya no va a estar entre nosotros, nos duele. Lloramos su ausencia, nos duele y trae dolor al corazón, pero nosotros tenemos una esperanza de que un día vamos a reencontrarnos con ellos. ¿Por qué? Porque han muerto en Cristo, han creído en el mensaje de salvación. Mire lo que dice el texto bíblico en el verso 16, dice, los muertos en Cristo resucitarán. Y esto es sorprendente. Es diferente decir que los muertos resucitarán a decir los muertos en Cristo. ¿A qué se refiere con los muertos en Cristo? Permítame decirle que los muertos en Cristo son aquellas personas que en vida han creído en el mensaje glorioso de salvación. En vida han reconocido que Cristo murió por sus pecados. En vida reconocieron que son pecadores. Y en vida se arrepintieron y en vida creyeron en el mensaje glorioso de salvación. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera, ¿no? Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, que dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta? En el momento del arrebatamiento, los muertos que creyeron en el Señor resucitarán, esos cuerpos resucitarán y serán transformados. Segunda Corintios capítulo 15 habla de esa transformación. Y es decir, y estaremos con el Señor por la eternidad. ¿Se puede dar cuenta, mi amigo y hermano? Es decir, la persona que muere y ha creído en Cristo como su Salvador personal, tiene la esperanza de que un día va a estar con el Señor y por la eternidad, porque en vida creyó en el mensaje glorioso de salvación. Por eso decía el apóstol Pablo en el libro de 2 Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8, lo siguiente. Permítame leerle. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor. Mi pregunta en esta noche para usted, querido amigo o amiga que nos está viendo a través del internet y usted está por el Zoom, ¿dónde va a pasar la eternidad el día que usted va a morir? ¿Dónde va a pasar la eternidad? Como al inicio del estudio le decía, muchos hoy en día piensan que, bueno, Dios decidirá allá arriba dónde voy a pasar la eternidad. La pregunta que le hago en esta noche es la siguiente, ¿en base a qué? ¿En base a qué? Si usted me dice, en base a mi comportamiento aquí en la tierra, en base a lo que yo hago aquí y me porto bien y hago todas las buenas obras, entonces si usted puede ganarse el derecho de poder estar en la eternidad con el Señor por medio de sus obras, como le hacía hace un momento atrás la pregunta, ¿en qué queda la muerte de Cristo en la cruz? ¿En qué queda la muerte de Cristo en la cruz del Calvario? Mi amigo y amiga, ¿sabe? Si usted piensa que por sus buenas obras va a ganar el derecho de poder estar en la eternidad con el Señor, entonces la obra de Cristo en la cruz del Calvario quedaría minimizada. Y no es a su forma ni a mi forma, permítame decirle, que vamos a estar con el Señor, no es a nuestras formas, es a la manera que estableció el Señor a través de su palabra. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se puede dar cuenta? El Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y mi pregunta en esta noche para usted, amigo o amiga que nos visita y que nos está escuchando es, ¿dónde usted va a pasar la eternidad? ¿Dónde va a pasar la eternidad? La Biblia dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mis amigos, la realidad de la muerte es muy real. Uno piensa y supone que el día de mañana este corazón va a latir. Y hacemos planes y vamos a ir a comer salteñas y vamos a tener un lindo almuerzo. En la noche nos vamos a reunir en el Zoom con los jóvenes. ¿Y qué si el día de mañana tiene un accidente? ¿Y qué si el día de mañana amanece y le da un paro cardíaco? ¿Y qué si el día de mañana sucede algo que cambia su vida? Porque permítame decirle, hay circunstancias que de un momento a otro cambia la vida. ¿Qué del día de mañana si le detectan una enfermedad mortal y tiene las horas contadas? Mis amigos y hermanos, ¿sabe? La vida es muy frágil. Hoy estamos y mañana ya no. Pero si usted ha creído en el mensaje de salvación, va a pasar su eternidad en el cielo. Qué diferente es la realidad de aquella persona que no ha creído en el mensaje de salvación. En este caso también el alma continúa existiendo de la persona. Como hace un momento atrás le decía, todos vamos a morir y vamos a ir y nos vamos a desintegrar en el cementerio, nos van a enterrar, pero si uno ha creído en el mensaje de salvación, estará en la eternidad con el Señor. Pero si no ha creído en el mensaje de salvación en vida, la realidad es diferente. Mire lo que dice Mateo capítulo 25, versículo 41. Si usted tiene una Biblia, acompáñeme por favor a Mateo capítulo 25, versículo 41. La palabra de Dios dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Les repito, versículo 45 dice, versículo 44 dice, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Se puede dar cuenta? Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces la realidad del infierno es una realidad absoluta que la palabra de Dios lo habla. La persona que en vida no ha creído en el mensaje de salvación va a pasar su eternidad en el infierno. Y permítame decirle algo, la eternidad en el infierno no va a ser algo grandioso. No va a ser algo agradable de vivir ahí. No va a ser algo que la persona piensa que va a ser un lugar de alegría, un lugar de fiesta, un lugar de regocijo. No va a ser así. La Biblia va a detallar algunos aspectos de lo que va a ser ese lugar llamado el lago de fuego o el infierno. Dice que va a ser el llanto y el crujir de dientes. Ahora, para que una persona cruja sus dientes tiene que haber dolor. ¿Entiende la idea, mi amigo y hermano? Sabiendo esto, ahora veremos el lugar en el cual estarán aquellas personas que rechazaron el mensaje de salvación. La palabra de Dios lo dice de forma clara y usa el término infierno. Por otro lado, si usted tal vez en algún momento ha escuchado, también hace mención acerca de la palabra lago de fuego. Bueno, vamos a ir analizando estas dos palabras para entender más a cabalidad esta tremenda realidad de la cual será parte aquella persona que muere habiendo rechazado el mensaje de salvación. La palabra infierno, permítame decirle, se encuentra aproximadamente 12 veces en el Nuevo Testamento. 11 de ellas lo podemos encontrar en los evangelios y en cada caso es mencionado por el mismo Señor Jesucristo. La palabra infierno aparece exclusivamente en el Nuevo Testamento y es traducido con la palabra griega geena, que en el equivalente en el idioma griego viene de la palabra hebrea que se llama el Valle de Hinón. Bueno, el Valle de Hinón, permítame decirle, era el lugar en tiempos bíblicos donde se arrojaba y se incineraba la basura de la ciudad de Jerusalén en los tiempos del Nuevo Testamento. Este era un lugar fétido, sombrío y con permanentes hogueras humeantes, es decir, era un lugar terrible, ¿no? Y producto de la quema de la basura, todo esto.
Y por eso es un cuadro perfecto o un simbolismo de lo que va a ser ese lugar conocido como el infierno y también el lago de fuego. El infierno, mis amigos y hermanos, es el lugar preparado para el castigo eterno de Satanás y sus ángeles. Mi amigo y hermano, Mateo capítulo 25, versículo 41 lo dice claramente, que ese lugar está preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces el infierno es un lugar donde existe fuego eterno para tormento del diablo y sus ángeles. Pero permítame decirle algo. Usted notará que en este texto encontramos a personas que serán arrojadas al infierno. La pregunta es, ¿quiénes son esas personas? Bueno, pues todos los incrédulos, todos aquellos que voluntariamente han decidido seguir el camino de Satanás y rechazar la oferta de salvación que Dios les hizo en Cristo y que tuvieron oportunidad en vida de creer en el mensaje de salvación. Mi amigo y hermano, esto es muy importante porque se trata de su eternidad, como hace un momento atrás le decía. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esa decisión fatal les conduce al mismo lugar donde Satanás pasará la eternidad en tormento. Algunos, como hace un momento atrás le decía, se burlan del infierno, ¿no? Piensan que el infierno es un lugar grandioso porque allí estarán todos los amigos, allí habrá toda clase de licores, toda clase de drogas y será un lugar de diversión eterna. Pues mi amigo, siento mucho desilusionarlo, porque la Biblia habla de otras características de cómo será ese lugar, el infierno. Permítame, por favor, leer Marcos capítulo 9, versículo 43 y 48. Si usted tiene una Biblia, por favor, acompáñeme a Marcos capítulo 43, Marcos capítulo 9, versículos 43 al 48. Mire, por favor, lo que dice. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al lago que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno. Y mire por favor esta característica, al fuego que no puede ser apagado. Versículo 46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 47. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Bueno, esta descripción del infierno, mis amigos, no se parece nada a un lugar de fiesta permanente como usted lo habrá percibido. Mi amigo y hermano, el infierno es un lugar terrible. Si usted no desea compartir tormento eterno con el diablo y sus ángeles en el infierno, usted necesita el perdón de sus pecados. Para ser perdonado de sus pecados, usted necesita creer en Cristo como su Salvador personal. Por eso el Señor Jesucristo, antes de poder ir a la cruz del Calvario, dijo claramente, ¿no? El propósito por el cual vino fue para rescatar y salvar lo que se había perdido, y es usted y yo, mi amigo y hermano. ¿Cuántos de nosotros en esta noche vivimos atormentados por las culpas de nuestro pecado? ¿Cuántos en esta noche, mis amigos y hermanos, pensamos que nuestros pecados son imperdonables, las cosas que hemos cometido? Y permítame decirle algo, no hay pecado que Dios no pueda perdonar, no hay corazón que Dios no pueda limpiar, no hay vida que Dios no pueda transformar. Y eso no le estamos contando porque alguien nos los dijo, porque lo leímos en un libro o porque vimos un video. No, porque es nuestra propia vida y fue nuestra propia realidad y es nuestra propia realidad. Cristo cambió nuestra vida y ninguno de nosotros éramos justos. Todos somos pecadores.
El ser creyente no significa que vamos a ser menos pecadores, pero somos pecadores perdonados por la gracia de Dios. Y nuestra vida la enfocamos de otra forma. Gracias a Dios por ello, mi amigo y hermano. Pero qué triste va a ser para aquellas personas que un día en vida no creyeron en el mensaje de salvación. Mi amigo y hermano sabe, en los cumpleaños generalmente mostramos y demostramos cuánto amamos a los seres queridos. Les vamos y les damos un regalo, les llevamos a tomar un helado, les llevamos a comer un buen almuerzo y realmente les expresamos nuestras palabras de cariño y de afecto, porque eso es cumpleaños. En Navidad y Año Nuevo son momentos en los cuales la familia se reúne y todos pasamos un lindo tiempo. Pero sabe, mi amigo y hermano, la mejor forma que usted puede mostrar a un ser querido, a un amigo que lo ama, que lo quiere y lo valora, es compartiéndole el mensaje de salvación. Permítame, por favor, en esta noche preguntarle algo. ¿Su papá, su mamá sabe acerca de Cristo? ¿Su hijo sabe acerca de Cristo? Mis amigos, estamos en una realidad latente. Si su hijo, su papá o su abuelito o su tío o su tía muere y no cree en el mensaje de salvación, va a pasar la eternidad en el lugar que hace un momento atrás le decía y le leía varios versículos, el infierno. Por otro lado, mis amigos y hermanos, no nos olvidemos que las personas que no creyeron en el mensaje de salvación un día resucitarán, evidentemente, pero resucitarán en el gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 20, y resucitarán no para una posible salvación, no, sino resucitarán para escuchar la sentencia, condenado. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 14 dice lo siguiente, permítame leerle. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 en adelante, dice lo siguiente, 11 al 14. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Mire por favor lo que dice verso 11, verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó a los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice la Biblia, fue lanzado al lago de fuego. Mis amigos y hermanos, esta es la realidad del infierno y no le estoy hablando para hacerle asustar. Le estoy hablando de una realidad bíblica. No es un lugar fantasioso, no es un lugar místico, no es un lugar y que alguien se le... No, es una realidad donde van a pasar las personas que no creyeron en el mensaje de salvación su eternidad. Ahora, es por eso, mi amigo y hermano, que usted y yo, si somos creyentes, necesitamos compartirles el mensaje de salvación. Porque si usted y yo mostramos indiferencia a nuestra familia y no les compartimos el mensaje de salvación, les estamos diciendo, en otras palabras, no nos importa el lugar donde van a pasar la eternidad. Aquí en la tierra usted le puede demostrar todo el cariño y afecto a su familia, pero la mejor forma de poder mostrar el cariño y afecto a su familia es compartiéndoles el mensaje de salvación. ¿Se da cuenta? No solamente que hay una realidad del infierno, sino que también hay la realidad del cielo. Acompáñenme, por favor, a Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. La palabra de Dios dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Mis amigos y hermanos, llegamos aquí a la parte que nos debe interesar. Este es el lugar donde nosotros como creyentes vamos a vivir por la eternidad. Cuando usted habla de ir al cielo, por ejemplo, o cuando hablamos de ir al cielo, ¿qué se le viene a su mente? Para la mayoría de la gente tal vez piensan que es una isla en algún lugar o algo así. No, mis amigos y hermanos, es un lugar bien definido.
Y la palabra de Dios lo define claramente en el libro de Apocalipsis. La morada eterna es un lugar bien definido. Por eso, y usted, si usted tiene un poco más de tiempo, puede leer Apocalipsis capítulo 21, capítulo 21 y capítulo 22. Una de las cosas que personalmente me sorprende en el Nuevo Testamento es cuando nuestro Señor Jesucristo, horas antes de ir a la cruz del Calvario, dijo estas palabras. En Juan capítulo 14, versículos 2 y 3 dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Se acuerda? Y si me fuere, dice en el versículo 2, y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se da cuenta? Juan capítulo 14, versículos 1 al 3 nos va a dar esa esperanza gloriosa, mi amigo y hermano. El Señor Jesucristo, Él mismo en persona, está preparando ese lugar. Y en esa morada, mi amigo y hermano, vamos a tener una permanente comunión con Cristo por la eternidad. ¿Se puede dar cuenta? ¿Cuántos años más vamos a vivir acá? ¿Cuánto tiempo más usted y yo pensamos que vamos a vivir acá? Yo no lo sé. 1, 2, 3 años. No sé, estamos de paso. Como la palabra de Dios también lo expresa, dice que somos extranjeros y advenedizos porque nuestra morada es celestial, mi amigo y hermano. Ahora, surge una pregunta. ¿Cómo será la vida en la ciudad eterna? ¿Alguna vez se preguntó? ¿Cómo será la vida en la eternidad? Bueno, en primer lugar, será una vida de comunión con Dios. Primera Juan, capítulo 3, versículo 2. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primera Juan, capítulo 3, versículo 2. La palabra de Dios dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, mire lo que dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Se puede imaginar, mi amigo? Le veremos tal como Él es. Eso indudablemente será increíble. Y el hecho de verlo tal como Él es hará que podamos tener una plena comunión con Cristo. Otro versículo que nos da datos acerca de esa plena comunión que tendremos con el Señor en la eternidad es Juan capítulo 14, versículo 3. Mire por favor lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 14, versículo 3. La palabra de Dios dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿No le parecen palabras tiernas, mis amigos y hermanos, de nuestro amado Señor Jesucristo? No nos dejó a la indiferencia, no nos dejó a nuestra suerte, como alguien diría, no nos dejó abandonados. Es increíble que aún siendo nosotros pecadores perdonados, nuestro amado Señor Jesucristo está preparando una morada para los que para los que creemos en el mensaje de salvación. ¿Se puede dar cuenta? Indudablemente que tendremos una plena comunión con Él. En segundo lugar, otra característica de la eternidad con el Señor será una vida de santidad. Una vida de santidad. Observe por favor lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. La palabra de Dios dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. ¿Se puede dar cuenta, mi amigo y hermano? Indudablemente será otro tipo de vida y vida eterna la que nos esperará ya. No entrará en ella cosa inmunda, mi amigo y hermano. No vamos a irnos con esta mente que tenemos a una eternidad con el Señor. Imagínense si nos vamos con esta mente que tenemos usted y yo en la actualidad. Imagínense que si nos vamos con este corazón que tenemos en la actualidad a una eternidad con el Señor, lo ensuciamos ese lugar santo. Porque aún por más creyentes que seamos, muchas veces fallamos, cometemos errores, pecamos. Y gracias a Dios por su hermosa promesa en Primera Juan capítulo 1, versículo 9 que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Y permítame hacer un paréntesis en este momento del estudio y acotar algo. ¿Cuántos de nosotros vivimos con la culpabilidad del pasado? ¿Cuántos de nosotros vivimos con la culpabilidad de nuestras acciones que hemos cometido? ¿No se sintió en algún momento así? Que en nuestro corazón no hay paz. No hay paz en nuestro corazón porque sabemos que hemos hecho las cosas mal. Y la conciencia nos acusa. ¿No se sintió alguna vez así? Y esos sentimientos y esas cosas son muy duras en la vida de afrontarlas. Y sabe, no va a haber ningún tratamiento terapéutico que vaya a traer paz. No va a haber ningún libro en la actualidad que usted lea y le va a traer paz. No, el único que puede traer paz a su vida y cambio en su vida es la palabra de Dios y es creer en Cristo. Lo que hoy en día la gente y todos necesitamos para que nuestra sociedad cambie no es estrategias, es Cristo en el corazón. Y nosotros, mis hermanos, somos los encargados de poder compartir el mensaje de salvación. El Señor Jesucristo, horas antes de ir a la cruz del Calvario, expresó estas palabras a los discípulos diciendo, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que se amen, ¿qué dice? Unos a otros. Y saben, mis hermanos, eso es algo que nosotros como creyentes nos falta. Nos falta. Podemos hablar con el hermano, podemos hablar con el amigo, pero no lo amamos. Porque el amor implica también perdón. El amor implica sacrificio. El amor implica levantar al hermano que ha caído. El amor implica tener paciencia con las personas. Y en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Se puede dar cuenta? Indudablemente, la vida en la eternidad será una vida de pleno gozo. No habrá llanto ni dolor. Será una vida de comunión plena con el Señor. Y en cuarto lugar, permítame decirle, será una vida de servicio. Apocalipsis capítulo 22, versículo 3 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Se puede dar cuenta? En la eternidad, usted y yo, cuando estemos, no vamos a estar perezosos, como alguien diría. No vamos a estar sin hacer nada. Será una vida de pleno servicio al Señor. Será una vida de plena alabanza al Señor, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá ya más muerte. Se puede dar cuenta, mi amigo y hermano. Ese es el lugar donde el Señor, donde Cristo nos está preparando. Ese es el lugar, lo que dice en Juan capítulo 14, versículo 3, donde dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. El doctor Vernon McGee, un destacado comentarista bíblico, hace un comentario en cuanto a este versículo en el que dice lo siguiente, permítame leerle. Creemos que tendremos una actividad sin cesar en el cielo, él dice. No habrá noche y el hombre por fin cumplirá su destino y llegará a satisfacer los deseos de su corazón. Y el hombre por fin llegará a ver el rostro de Dios. Mis amigos y hermanos, esta es la realidad del cielo y muchas más cosas se puede hablar acerca de lo que es ese lugar donde vamos a morar en la eternidad con el Señor. Ya le hablé acerca de la realidad del infierno, le hablé acerca de la realidad del cielo, pero en último lugar, rápidamente me gustaría mencionarles la realidad de la salvación. La realidad de la salvación. Como hace un momento atrás le decía, mi pregunta en esta noche es para usted, ¿dónde va a pasar la eternidad? ¿Dónde va a pasar la eternidad? La palabra salvación, mis amigos y hermanos, representa la obra total de Dios por medio de la cual rescata al hombre de la ruina eterna y la sentencia por el pecado y le confiere las riquezas de su gracia.